Hola, soy Ana, soy ingeniera de soluciones de producto especializada en calidad y hoy os voy a enseñar la herramienta Colibra Data Quality and Observability. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de por qué la calidad es importante y cómo abordarla. Si yo os enseño este número, ¿qué es? ¿Es un dato? ¿Es un dato? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Realmente solamente con esta información no lo sabemos. Quiere decir que no podemos medir lo que no conocemos, necesitamos contexto, necesitamos metadatos. Pero si yo os digo que son billones de euros, que el departamento que utiliza esta información son los de accounting, que además es un dato alrededor del mundo y que es el revenue del 2020, ya tenemos más información. Pero solamente con esta información podemos decir, si yo miro un informe y veo que el incremento de revenue desde el 2021 versus el 2022 ha sido el 5%, ¿eso es correcto? ¿No es correcto? Si yo además os digo que desde el 2010 hasta el 20 el beneficio máximo ha sido de 0,9 y el mínimo de 0,3, pues ya veo un contexto y veo que ese 5 quizás pueda ser una anomalía. Es decir, necesitamos contexto, necesitamos información y necesitamos ver cómo la calidad, o sea, cómo esos datos van evolucionando para poder detectar anomalías. Y eso es lo que hace esencialmente Colibra Data Quality. Lo que hace es ir aprendiendo del histórico de datos y ir detectando anomalías según se van ejecutando estos test de calidad. Si consideramos cómo se manejan hoy en día los datos, se producen errores de muchos tipos. Por ejemplo, muchas personas meten datos, muchos softwares diferentes meten datos y puede provocar errores humanos. También errores técnicos de que haya controles separados o que se hacen transformaciones incorrectas, etcétera, etcétera. Y claro, toda esta información, si no se hace un tipo de control de calidad, llega al CEO o a las personas que tienen que tomar decisiones y van a tomar decisiones en base a datos erróneos, con lo cual esto es muy, muy importante. Vale, si aceptamos que la calidad es algo importante y nos ponemos a ello como empresa, ¿cómo se está gestionando ahora mismo? ¿Cómo se está abordando las soluciones de calidad? Pues si pensamos en la calidad, pensamos en crear reglas, ¿no? Para que el formato sea correcto, para que cumpla ciertas reglas pues, de negocio. Entonces, todas estas reglas tienen que ser escritas de manera manual y esto es muchísimo trabajo. Además, quiero conectarme a muchísimas bases de datos distintas y muchas veces no tengo la capacidad para hacerlo. Y finalmente, ¿cómo se aborda? Bueno, pues tenemos el departamento de IT que lo tiene que hacer de manera manual y es muy, muy costoso. Colibra Data Quality and Observability nos proporciona una herramienta que nos permite realizar el control de calidad de manera sencilla. Primero nos proporciona reglas adaptativas y automáticas. Gracias al Machine Learning, aprendiendo de la ejecución de los datos, vamos a ver cómo estas reglas se crean automáticamente. Además, es capaz de conectarse a muchísimas bases de datos distintas a través de conectores JDBC y también a ficheros. Va a detectar anomalías de muchos tipos, no solamente reglas de calidad, sino también automáticamente tiene unas capacidades como detección de outliers, de patrones, de esquemas, que nos falte una columna, por ejemplo, o que hayamos añadido una columna en una base de datos, etcétera, etcétera. También tiene una capacidad de reconciliación de datos, por ejemplo, en estos procesos ETL que se traspasan datos, a lo mejor se puede producir algún problema, pues podemos comparar origen y destino para ver que los datos se han copiado correctamente. También tenemos la opción de descubrir la sensibilidad de los datos. A través de semánticas es capaz de entender los datos y etiquetarlos y proporcionarles etiquetarlos con un grado de calidad, de sensitividad, de que sean datos, por ejemplo, información personal, ¿no? Que es información sensible. Y finalmente proporciona una herramienta visual muy fácil de utilizar para que los usuarios puedan ver en todo momento qué está ocurriendo con esos datos y una puntuación de calidad.
Os voy a enseñar la herramienta muy rápidamente. Lo que os voy a enseñar es, yo ya he realizado una ejecución de unos datos y veis que cada día pues, se ejecuta y tengo diferentes puntuaciones de calidad. De repente un día pues tengo un problema, ¿no? Entonces yo quiero ver qué está pasando. Ya simplemente llegando al catálogo de datos y pinchando en el perfil de este dataset, ya me da muchísima información. Aquí puedo ver todos mis datos y puedo ver, si pincho, por ejemplo, en este, pues me da muchísima información. ¿Cuál es este sería un perfilado de datos, ¿no? Que me dice, pues cuál es mi valor máximo, mi valor mínimo, la media. Entonces, aquí es muy fácil detectar anomalías si de repente uno de los valores se nos va, ¿no? También podéis ver aquí pues, los valores que más se repiten y incluso se pueden crear reglas de calidad rápidamente. También nos da el grado de completitud, nulos, vacíos y mix. Mix significa que tengo diferentes tipos, aunque sea un string, imaginaos, de repente encuentra un número y a lo mejor eso no le cuadra, entonces nos da esa información también. Luego aquí podéis ver lo que os he comentado, las reglas automáticas. Todas estas reglas han sido creadas automáticamente, yo no las he tenido que crear. Entonces, si una regla que ha creado no estoy de acuerdo, yo la puedo modificar en esta pantalla, salvar y reentrenar. Lo que os decía, aprende de las cosas, de la información que le vamos a dar. Y finalmente, reglas que podemos crear nosotros manualmente. Si además quiero saber más información, puedo ir directamente al día que hemos ejecutado y mirar en detalle qué es lo que ha fallado, por qué tengo esta puntuación, ¿no? ¿Por qué mi puntuación hoy es 0? Y si voy aquí veo que tengo 5 reglas, que 3 de ellas han sido, se han incumplido, ¿no? Ha habido algún problema. Por ejemplo, aquí pues el email, esto no tiene formato email. O si voy aquí, en email, aquí hay 3 outliers, aquí hay cosas pues, que no le cuadran, ¿no? ¿Veis? En el histórico tengo un valor y de repente se ha producido unos valores que no cuadran. Patrones, muy importante también. Si yo tengo una serie de patrones y, por ejemplo, para este estado tengo esta tax y de repente cambia, ¿no? Pues me va a decir cuál es el valor, digamos que ese sería el valor erróneo y ese es el que él espera encontrar. Si este valor está bien, se lo entregamos aquí y podemos validar el error o asignárselo a otra persona para iniciar un workflow y que eso pase por un sistema de validación. Más cosas que podemos ver. Aquí también tenemos mucha información de la fuente. Nos puede decir, pues, si ha cambiado algo en la fuente, pues aquí tenemos toda la información. También nos habla de, pues de repente, en un día en concreto, pues algo de información pues se ha eliminado, ¿no? También lo que os decía del esquema, aquí también me avisa de que el esquema ha cambiado o no ha cambiado. Duplicados, si de repente tengo un duplicado y esto es totalmente configurable y bueno, pues lo voy modificando. Y finalmente saves, que sería, pues me daría información, teniendo en cuenta la información que tiene, ¿no? Pues mirad, aquí me dice, en función de lo que ha ido aprendiendo y de cómo son esos datos, ¿no? Pues me dice si eso está bien, si está mal, y en algún caso me saca algún error. Antes de continuar, os voy a enseñar también aquí qué es lo que os comentaba de las reglas automáticas. Todas estas reglas han sido creadas automáticamente del aprendizaje de la ejecución de este dataset. Con lo cual, si en algún momento se rompen, me va a aparecer aquí también una puntuación que me va a quitar a mi puntuación total. Y finalmente os voy a enseñar cómo crear reglas, porque bueno, todo lo que os he enseñado hasta ahora son capacidades que salen automáticamente, pero yo puedo crear mis reglas, ¿no? Aquí veis que tengo mis reglas, las puedo eliminar, puedo crear nuevas. Una vez cambio las reglas vuelvo a ejecutar y es muy potente ya que nos permite crear múltiples reglas simples, reglas más complicadas comparando diferentes fuentes, etc. Y hasta aquí lo que os puedo enseñar de la herramienta. Si os ha gustado y queréis conocer más de la herramienta, tenemos disponibles con Libra Data Quality Test Drive, donde podéis entrar,
Tenéis unos días para poder jugar con la herramienta y ver cómo funciona, y os proporciona, digamos, un camino, una serie de pasos, ¿no?, de cómo funciona Colibra Data Quality con más profundidad. Muchas gracias por vuestra atención.